En este vídeo aprenderás los 10 trucos más efectivos para perder grasa. Aquí está toda la información concentrada que he reclutado en años. Aprovéchala y perderás peso sin ninguna duda. Ahora bien, para ello primero quiero que entiendas cuál es la composición de tejidos de nuestro organismo. El cuerpo humano está compuesto por diferentes capas y sin entrar en tecnicismos y a grandes rasgos, podríamos hablar de 3, independientes entre sí. La primera, y sin contar los huesos, serían los tejidos musculares, o dicho de otra forma, los músculos, dando así como ejemplo los abdominales. Pasamos ahora a la siguiente capa, la grasa, que se encuentra localizada entre los músculos y la piel, haciendo referencia a la piel como la última capa. Ahora mismo ya conoces cuáles son las 3 capas, pero hay un dato que aún no conoces. ¿Qué sucede con esa dosis de entrenamiento que nosotros aplicamos a nuestro cuerpo? Cuando aplicamos al cuerpo un estímulo en forma de ejercicio, por ejemplo haciendo un crunch abdominal, dicho estímulo produce una adaptación, aplicada directamente al músculo, conocido con el término hipertrofia. Hipertrofia, término que hace referencia al fenómeno dado en cuanto al crecimiento en el tamaño de las células musculares, o dicho de otra forma, ganar volumen. Siguiendo con la independencia de las 3 capas, piel, grasa y músculo, ahora sabemos que el ejercicio bien ejecutado crea hipertrofia, pero solo estamos hablando del músculo. ¿Y la grasa almacenada? ¿Qué pasa con ella? Nada, tío, no ocurrirá absolutamente nada. Esa grasa seguirá ahí. Y la única forma de eliminarla es creando un balance energético negativo. Que eso se traduce en consumir menos calorías de las que tu cuerpo necesita en reposo o en mantenimiento, mejor dicho. A ver, una persona adulta por regla general necesita consumir al día unas 2000 calorías para mantener el cuerpo que tiene actualmente. Pues en este caso, para crear un déficit calórico, deberíamos reducir esas calorías. Bien, pues esa dosis que se recomienda de reducción oscila entre las 500 y 200 calorías diarias. Es decir, de esas 2000 calorías deberíamos reducir 500, quedando así 1500 calorías. Por cierto, 1500 calorías son muy pocas calorías, pero he puesto ese ejemplo ya que 2000 es muy fácil restarle 500 o esas 200. Pero bueno, que nada vas a conocer más detalles sobre este tema. Una vez llegamos a ese punto de quizá estancamiento, donde esa grasa que queremos perder no desaparece, es el momento oportuno para llevar a cabo un tipo de alimentación basado en contar calorías. Bueno, que también existe la opción de comer siempre lo mismo durante todos los días de la semana, y así te evitas ese control y tener que contar las calorías de una comida y otra comida. Ahora bien, si el objetivo es lucir los abdominales y eliminar esa grasa de una vez por todas, deberíamos tener un dato súper claro. Los gramos. En este caso es súper importante llevar una báscula contigo para calcular todas y cada una de las calorías que tú ingieres durante tu alimentación, durante el día. Vámonos. Estupendo. A ver. Bueno, caber no cabe. Pero aquí la idea es que entiendas que esto es una metáfora. No vamos a llevarnos la báscula fuera de casa. ¿O sí? Y sí, para poder conseguir llegar a este punto, reducir esa grasa que tanto ansiamos, esa grasa rebelde que no se va ni para atrás, debemos también pesar las frutas y las verduras. Porque aunque tienen muy pocas calorías, en este caso cuentan, porque en etapas de déficit calórico introducimos mucha alimentación basada en frutas y verduras porque su nivel de saciedad es más elevado. Entonces, como ese consumo incrementa, es muy importante calcularlas. Hazlo. Parece una tontería, pero funciona, ¿eh? De verdad. Pongamos el caso que has creado un plan nutricional basado en déficit calórico y sin incluir actividad física para complementarlo. Deberás saber que solo será adecuado en periodos leves de pérdida de peso, con un máximo de 12 semanas. Claro, es que tú imagínate un déficit súper agresivo donde estás comiendo al día 1500 calorías. Sinceramente, yo no podría aguantarlo. Es más, ha habido etapas en mi vida donde he estado comiendo en déficit 3000 calorías. Es que esto es totalmente la mitad. Yo me muero de hambre, es que yo no podría aguantar eso. Yo no puedo. Para ello será esencial no sobrepasar esa reducción de 500 calorías diarias en etapas de déficit calórico. Reducir demasiado ese consumo de calorías podría
vaya a ralentizar tu metabolismo y favorecer así esos atracones incontrolables de comida por la causa y compensación de un déficit demasiado agresivo. Realmente hay formas súper sencillas para poder crear este balance energético negativo y poder incluirlo a tu día a día de forma súper sencilla. De verdad, te lo prometo. Actualmente, y gracias a evidencias científicas, sabemos que para perder peso de forma óptima será necesario incluir 300 minutos de actividad física a la semana y acompañarlos así de un cambio de hábitos alimenticios. A ver, tampoco hace falta que te pongas a calcular los minutos exactos de actividad física que realizas durante el día. Solo con tener 3 conceptos básicos tienes más que suficiente. Aumentar tu NEAT. En distintas ocasiones tenemos la posibilidad de incluir minutos activos en nuestro día, pero por factores rutinarios son evitados sin darnos cuenta. Pero es que ya no es solo eso, la tecnología avanza a pasos agigantados. Cada vez tenemos nuevos gadgets que nos facilitan nuestro día a día. La única forma de evitar todos estos rollos es tomar conciencia de ellos y moverte por tu propio pie. Es decir, que tienes que ir a buscar el tren no sé dónde y puedes ir caminando, en coche o con patinete eléctrico. Oye, ve caminando, sal un poco antes, muévete, aprovecha estos momentos. Que tienes que ir a casa de un amigo a buscar no sé qué. Oye, ve caminando, ¿sabes? Al final es intentar buscar los momentos en los que utilizarías el auto o cualquier tipo de desplazamiento que no utilices tus piernas para usar tus piernas. Punto, no tiene más misterio. Seamos sinceros, no existe mejor aumento del NEAT que el simple andar, caminar o dar un paseo. Además, la simple opción de incluir 10.000 pasos diarios te asegura cumplir con ese objetivo que estipula la OMS, Organización Mundial de la Salud, para implementar una vida activa a tu día a día. Y es que el objetivo más básico del ejercicio es crear un estrés en nuestro cuerpo, o por otro lado, aumentar ese gasto calórico diario. A grandes rasgos podríamos definir 3 tipos de entrenamiento. Uno de ellos sería el ejercicio aeróbico, el cardio de toda la vida, por otro lado el entrenamiento de fuerza, levantar pesas y por último el concurrente, que sería la combinación entre ambos, fuerza y aeróbico. En este punto cabe mencionar que diferentes estudios contrastan la posibilidad de utilizar un tipo de entrenamiento u otro según la salud, composición corporal o el rendimiento deportivo. Dicho esto, se pudo observar una ligera reducción de la cintura y de la grasa corporal en los grupos que practicaron ejercicio aeróbico y del tipo concurrente, pero no en los que entrenaron solamente fuerza. Aunque eso sí, por lo contrario, aumentó el músculo de forma significativa para aquellos grupos que solo entrenaron fuerza o el tipo de entrenamiento concurrente. Pero ojo, porque estamos hablando de un estudio que no tuvo en cuenta la alimentación. Ahora bien, los resultados obtenidos con una alimentación basada en déficit calórico representan una prevención del 93% en la reducción de masa muscular, pero eso sí, solo si la combinamos con el entrenamiento de fuerza. Y este dato es interesante porque nos indica que no es necesario incluir entrenamiento cardiovascular para lograr un objetivo de pérdida de grasa, aunque eso sí, siempre debemos incluir un déficit calórico a nuestro día a día, si no, no lograremos esta pérdida de peso. Ahora bien, estos datos en caso de que no te guste el ejercicio cardiovascular, pero si te gusta, ¿qué pasa? ¿Existe alguna forma para potenciar esta pérdida de grasa? Cuando nos iniciamos en un ejercicio aeróbico de baja intensidad, el cuerpo comienza ese proceso de utilización de grasas, convirtiéndolas así en energía para el entrenamiento. Ahora bien, este proceso no permanecerá para siempre. Una vez el cuerpo empieza a funcionar y sobrepasemos el umbral del 65% de nuestro VO2 max, volumen máximo de oxígeno que puede procesar el organismo durante el entrenamiento. En este punto el cuerpo dejará de utilizar la grasa como combustible para recurrir a la energía procedente de los hidratos de carbono o glúcidos, pero no para siempre. A medida que aumenta la intensidad y fatiga, el cuerpo volverá a utilizar esa grasa almacenada como fuente de energía, ocurriendo así en el umbral del 85% de nuestro VO2 max. Es interesante, ya que sobrepasar ese umbral del 85% aumentará la oxidación de grasas de nuestro cuerpo, y eso significa que el cuerpo cogerá
esas reservas de grasas para utilizarlas como combustible. Y es que ciertos estudios han confirmado que para poder llegar a esa utilización de grasa potencial deberemos sobrepasar los 45 minutos de carrera continua a ritmo bajo y sin parar. Pero cuidado, ya estamos hablando de controlar el ritmo de carrera y nuestras pulsaciones, datos que sin pulsómetros o reloj inteligente no podríamos valorar, o al menos en tiempo real. Pero bueno, tranquilo y tampoco te obsesiones, porque entiendo que 45 minutos son 45 minutos y no todo el mundo puede disponer de ese tiempo para invertirlo en el entrenamiento cardiovascular, o quizá lo que quieres es invertirlo en el entrenamiento de la fuerza, que quizá es más interesante. Ahora bien, quiero que sepas que hay otro tipo de entrenamiento que este sí que lo puedes incluir sí o sí y se llama entrenamiento tipo HIIT. Y es que este tipo de ejercicio interválico de alta intensidad es una de las formas más efectivas para lograr llegar a esos umbrales de VO2 max, incluso sin la necesidad de sobrepasar los 20 minutos de entrenamiento. Hasta el momento hemos hablado de cuáles son los principios básicos para iniciarte en una etapa de pérdida de grasa, y hemos hablado de la importancia que tiene el ejercicio físico para tal objetivo, ya que sinceramente prefiero que te inicies en un déficit calórico con ejercicio antes que alimentación. Ahora bien, la alimentación no significa que deje de ser importante, es más, ahora vamos a hablar de ella. Pero para ello deberemos conocer antes los tipos de alimento y su aporte nutricional. En este caso será importante conocer cómo se divide el reparto de las calorías en los principios inmediatos, conocidos como proteínas, hidratos de carbono y grasas. Sinceramente, ¿vale? Aquí podría contarte 1000 cosas enfocadas a la alimentación, pero prefiero que te quedes con los principios básicos, con los datos más relevantes para que puedas usarlo en tu pérdida de grasa. Dentro de cada grupo nutricional se puede dividir en distintas ramas, pero en este caso nos centraremos solo en las diferencias entre los hidratos de carbono simples y los complejos. Estos últimos aportan una mayor energía a largo plazo, pero es que también más pesadez digestiva, tardando de 1 a 3 horas para su total descomposición, y es que además de ello, si elegimos alimentos ricos en fibra, aparte de lograr un buen aporte energético, conseguiremos también una mayor saciedad con su consumo. ¿Has visto? Ahora ya conoces cuáles son esos alimentos que te aportan energía y, por otro lado, lo que es más importante, esa sensación de saciedad, porque no sé si te habrá pasado a ti alguna vez, pero siempre que hablamos de una etapa de pérdida de grasa, déficit calórico o lo que sea, tenemos miedo a esa sensación de no quedarnos llenos durante las comidas, ¿vale? Esa sensación de pasar hambre que no gusta. Al menos a mí no me gusta nada. Y ahora que conozco que los hidratos complejos que contengan fibra, ¿vale? Ojo, quédate con el hecho de que contengan fibra, nos aportan esa sensación de saciedad porque la digestión es más lenta. Y bueno, ostras, pues eso es interesante, ¿no? Pero es que además hay otros alimentos que molan mucho, y estos son los vegetales. Y es que ¿qué alimento puede ser más interesante que los vegetales? Aportando una saciedad increíble y sin apenas calorías, pudiéndolos consumir en grandes cantidades y además aportando una fuente vitamínica indispensable para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Pues la verdad es que hay otros alimentos que también tienen su puntillo, ¿eh? Las frutas, y aunque estas son consideradas azúcares, su aporte calórico es realmente bajo, consiguiendo una dosis energética momentánea y propia de los hidratos de carbono simples. Y bueno, la realidad es que muchos de ellos contienen fibra y, como ya hemos mencionado, eso produce pues más saciedad. Aunque bueno, no podemos seguir hablando de saciedad sin antes mencionar al macronutriente estrella para este término, las proteínas. ¿Quién no conoce a estos aminoácidos encargados de la recuperación de nuestros tejidos musculares, importantísimos e indispensables para mantener el tono muscular durante este proceso de déficit calórico? Y ojo, que te conozco. Que hayamos dicho que las proteínas y los vegetales son los alimentos más saciantes no significa que debamos dejar de lado las grasas, porque son importantísimas para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo y debemos incluirlas. Porque en la variedad está la clave, ya que de nada sirve crear una dieta súper restrictiva en alimentos si luego no somos capaces de mantenerla más de 5 días. Es que tú piénsalo, tus comidas de lunes a viernes son increíbles, incluso sin
sobrepasar las 1800 calorías, incorporando un déficit de 500 calorías diarias. En este punto lo más lógico es que se produzca un abuso o atracón calórico durante el fin de semana, debido al relax de su llegada y al estrés causado en los días laborables. Las 1800 calorías son un ejemplo, ¿vale? Es más, yo soy partidario de que en etapas de déficit calórico no sobrepases esa barrera de las 2000 calorías, porque creo que luego estamos ya aumentando demasiado ese déficit calórico y creo que lo mejor es aumentarlo mediante actividad física, ¿vale? Y consumiendo 2000 calorías y aumentando la actividad diaria, podemos seguir perdiendo peso sin la necesidad de sobrepasar esa barrera de las 2000. Sinceramente, el mundo alimenticio es un pilar fundamental para nuestras vidas, pero eso no significa que sea sencillo ni que solo tenga dos caras, ya que tiene múltiples, diferentes personas, características, estilos de vida y costumbres. Son algunos de los factores que influyen directamente con el ámbito nutricional. Y eso sin hablar de los tipos de alimentación, estrategias que existen y demás, ya que dependiendo de la situación en la que te encuentres, te será mucho más fácil de implementar una u otra, pero es que eso no significa que sea mejor esta que la de más para allá, ¿vale? Entonces, lo que debes hacer es conocerlas, conocer de su existencia, experimentar con ellas y dependiendo de ello, adaptarlas a tu día a día. No ser tú el que se adapte a ese tipo de alimentación porque quizá no te funciona. Que a mí me funcione no significa que a ti sí. Entonces, experimenta y valora por tu propio criterio. Entre las más conocidas encontramos la dieta flexible, la dieta limpia, cetogénica, paleolítica y PSMF, aunque bueno, existen muchas más, y eso sin hablar del tan famoso ayuno intermitente. Ayuno intermitente, término que describe un periodo en el que se alternan etapas de ayuno y alimentación. Si somos realistas, lo que debemos hacer es buscar la sencillez y ya está, y no agobiarnos en este aspecto. Mira, te voy a contar mi caso para que veas que yo me agobio cero. Dependiendo de la etapa en la que me encuentre, si quizás estoy un poco más estresado o estoy por lo contrario mucho más relajado, quizá lo que hago es aplicar una estrategia como el ayuno intermitente. ¿Por qué? Te preguntarás. Bien, pues si estoy relajado y tengo faena también por otro lado y esa faena es sana, no hay ningún tipo de estrés, me resulta muy sencillo focalizarme en ese tipo de faena y no pensar para nada en la comida, y es que no me doy cuenta. Entonces hago dos comidas y me resulta súper sencillo. Ahora bien, si estoy un poco más estresado, luego solo hago que pensar en comida y dejar de hacer lo que estoy haciendo para intentar comer. Entonces lo que hago es 3 comidas diarias, intento que estas comidas me gusten lo máximo posible y oye, tiro millas. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si estamos aplicando todos los conceptos mencionados hasta el momento correctamente? Incluso hay otras dos preguntas que son muy interesantes. Una de ellas es, ¿sabemos si estamos perdiendo grasa? Y la otra, ¿o es que estamos perdiendo músculo? Eso es interesante de saber. Diferentes expertos han mencionado que existen 5 señales para poder descifrar lo que ocurre realmente en nuestro cuerpo. Toma nota que esta es la parte más importante del vídeo. Tus entrenamientos se sienten cada vez más agotadores. Sientes que tu fuerza puede estar bajando, ya no puedes hacer las mismas repeticiones que hacías antes e incluso tu cuerpo no puede con los entrenamientos más fáciles. Es más, estás perdiendo incluso las ganas de entrenar. ¿A ti te pasa o te ha pasado? Si es así, ya conoces el primer indicador de que algo no está saliendo del todo bien. Vamos a por el segundo. Sensación de cansancio en tus tareas diarias. Ya no solo en el gimnasio, la mala nutrición y pérdida de músculo afectan en las funciones del cuerpo. Incluso pueden reducir los niveles de energía, lo que significa que te sentirás cansado en las tareas más básicas del día a día. Todo te da pereza, barrer, limpiar, se te hace un mundo. Piénsalo fríamente si eso te ocurre. Venga, pasamos al tercer indicador. Puedes ver que tu porcentaje de grasa no cambia. Sonará obvio, pero es que no hay vuelta de hoja. Si tu talla ha cambiado pero el porcentaje de grasa se mantiene igual, entonces estarás perdiendo músculo, consiguiendo un resultado totalmente opuesto a tu objetivo. Este punto no, este no tiene mucho misterio. Pasamos al cuarto, venga.
puedes comprobar que estás perdiendo peso mucho más rápido de lo esperado, y a menos que tengas mucha grasa para perder, bajar rápido de peso no será buena señal. Además, puede provocar el tan temido efecto rebote, donde vas a recuperar de nuevo esos kilos que tan difíciles han sido perder o incluso superarlos. Lo he mencionado ya varias veces, pero es que es cierto, las cosas de Palacio van despacio, así que ten paciencia. Venga, vamos al quinto y último indicador. Has visto que ya no hay progreso en tus rutinas de entrenamiento, sigues levantando el mismo peso y subir un poco te parece imposible. En este caso lo más probable es que sea causado por una pérdida de músculo, dato que evitará una ganancia de fuerza y puedas conquistar tu objetivo a corto y largo plazo. Ojo, porque tampoco quiero que te tomes estos indicadores como que son la verdad absoluta, ¿vale? Porque a veces por muchos otros factores, y sin ir muy lejos, factores emocionales, podría ser que nos sintamos muy parecido a cualquiera de estos indicadores. Pero a ver, también hay que ser realistas y valorar por nosotros mismos, ¿vale? Si vemos que pasa una semana, nos sentimos así, pasa otra semana, nos sentimos así, y pasa otra semana y seguimos igual, y vemos que es como uno de estos indicadores, pues podemos ir pensando que quizás sí que sea porque estamos perdiendo músculo en lugar de grasa. Aunque también hay otro factor bastante importante, que es que a veces por el simple hecho de hacer un déficit calórico, pero ojo, eso sí es un déficit muy agresivo, también podemos sentirnos como uno de estos indicadores. Que bueno, que al final eso también podría relacionarse directamente con una pérdida de músculo. Pero bueno, se ha entendido el concepto, ¿verdad? Y es que sí, en la valoración y control está la clave, ya que de nada sirve poner el foco en un objetivo borroso, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre con el proceso de pérdida de peso. Si no lo cuantificamos o controlamos, nunca podremos saber si el camino que hemos tomado es el correcto, ya que nunca es tarde para rectificar y tomar otro rumbo en caso de que sea preciso. Prueba y error. Y por último, paciencia, porque con estos tres pilares de verdad que conseguirás cualquier etapa de pérdida de peso y lograr tu objetivo real, lo que te has propuesto. Ahora bien, quiero que sepas que todos los clips que has visto en este vídeo, en los que yo salía con otra ropa y demás, son vídeos que ya tengo subidos en el canal. Y estos vídeos hablan de ese tema en concreto, ¿vale? Así que te los voy a dejar aquí en la descripción por si quieres profundizar más en ese tema en sí. Y por otro lado, lo único que me quedaría por decir es que nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar aquí, dale al botón de suscribirte si no estás suscrito, y nada, escardianos, que nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.